¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, el desmadre del mundo. Y feliz año 2023 a todos los que nos hacen favor de escucharnos y acompañarnos. Ya estamos de vuelta, estamos haciendo algunos ajustes, recordarán justamente en el episodio pasado, en el cierre de temporada, justamente con Raúl y un servidor estamos platicando de los proyectos, un poquito de nosotros, los proyectos que traemos cada uno de nosotros, cómo surgió el podcast, etcétera. Ahí si tienen la oportunidad, los que no hayan visto justamente ese episodio, los invitamos a que vean el episodio del cierre de temporada. Y bueno, estamos haciendo algunos ajustes todavía de qué queremos hacer con esta segunda temporada, pero no queríamos dejar pasar poder compartir ya nuevamente información con todos ustedes y estar nuevamente aquí con ustedes. La verdad es que estoy bastante contento, fue un año interesante, el 2022, empieza el 2023, la verdad, creo que pues fuerte, denso, y platicando un poquito y les platico un poquito qué sucedió al final cuando hicimos el cierre de temporada. Bueno, pues cada quien desde su trinchera, digámoslo de esa forma, estuvimos pues trabajando. La verdad es que la semana de Navidad, la semana justamente del 25, estuvo tranquila hasta cierta forma, pero la última semana, por lo menos de mi lado, la verdad es que estuvo densa. Todavía hasta el 31, el sábado 31 de diciembre, por ahí de las 2 de la tarde, prácticamente cerré computadora, porque seguían surgiendo muchos temas, justamente, ya saben, de los clientes y todo ese tipo de situaciones. Pero muy padre. La verdad es que no sé cómo se hayan pasado ustedes ahora, ahí platíquenos, ahí comenten qué hicieron justamente ustedes en Navidad, ¿no? En Año Nuevo. La verdad es que nosotros pasamos Navidad aquí en su casa, vinieron mis papás, mis hermanos y todo. Pero la verdad es que mi hermana, por ejemplo, salía de trabajar ya súper tarde, a las 11 de la noche. Y entonces hicimos todo un tema. La verdad es que estuvo divertido porque compramos, ya saben, gorritos navideños, pantuflas navideñas y ya saben, los suéteres feos, los ugly sweaters, justamente que usamos tanto mis papás, mis hermanos, mi señora y yo. Y la verdad es que estuvo divertido, pero compramos estas casas de jengibre para poder, pues justamente para poder armar. Y de cierta manera también como para ir a hacer un poquito de tiempo, porque mi hermana, como les comento, salía hasta las 11 de la noche de trabajar, entonces en lo que se iba por ella y llegaba aquí a la casa, terminamos cenando como 11:30, como 11:30 más o menos de la noche, 12 de la madrugada. Pero estuvo divertido, la verdad es que pasamos bien. Yo me impresioné y también mi señora se impresionó. Ahí el tema es, mi señora hizo la casa rapidísimo, o sea, ella no se esperó, no siguió las instrucciones, pero le quedó bastante bien. Y mi hermano y mi papá, bueno, mi papá ingeniero, mi hermano también ingeniero, pero en su momento empezó a estudiar arquitectura. La verdad es que con una paciencia armando la casa, yo por más que quise meterle paciencia, la verdad es que me quedó espantosa. Pero estuvo divertido. Y al día siguiente, justamente aquí en su casa, nuevamente hicimos intercambio con la familia de mi esposa. Estuvo chistoso porque venía justamente, ahora sí que la abuelita, ¿no? De mi esposa y su familia. Íbamos a hacer hicimos un intercambio justamente navideño, pero estuvo muy bien interesante porque mi concuño trae una bocina y puso un micrófono. De repente se armó el karaoke, bueno, estuvo divertidísimo, entonces algo que va a ser como algo muy tranquilo aquí en la casa, terminó siendo ahí como un karaoke bastante padre. Y al Año Nuevo lo pasamos justamente en casa de mis suegros, bastante divertido. El otro de mis concuños, el esposo de mi cuñada, la menor, preparó una picaña, una barbacoa de picaña, le quedó buenísimo, claro, tardó años en cocinarla, pero le quedó espectacular, muy rico, la verdad es que muy padre. Y bueno, claro que sí, volvimos a cerrar con un tema de karaoke bastante divertido. Pero bueno, ahora sí que fue algo muy padre. Pues ya termina 2022, empezamos 2023 y hay muchos temas bastante fuertes. Creo que se avecina un año complicado. Personalmente creo que va a ser un año complicado. De lo que puede llegar a suceder y platiquemos un poquito de lo que hay alrededor, ¿no? La idea justamente de este episodio es, estamos aquí, saludcita, un mezcalito, pero hay como muchos temas alrededor justamente de lo que está sucediendo en México, en Estados Unidos.
lo que está haciendo la Fed, allá Jerome Powell en Estados Unidos, los índices que al final la inflación sigue subiendo, se está controlando a través de la subida de tasas, pero por el otro lado hay también lo que están midiendo, por ejemplo, de los Estados Unidos, es que ha ido disminuyó un punto base, justamente, un punto base, justamente de el tema del desempleo. Y es bien chistoso porque pareciera que aumenta el empleo en Estados Unidos de manera muy particular, es decir, ya hay gente que está disminuyendo la solicitud de subsidio justamente por la falta de empleo, pero el comportamiento del mercado lo recibe como un acto negativo. Está muy chistoso, o sea, al final es, por un lado, si hay mayor empleo, como que la bolsa va hacia la baja. Si hay un menor empleo, la bolsa está a la alta. Entonces, es un comportamiento bastante extraño por parte de ahí, justamente de todos los movimientos de Estados Unidos. Pero al final la Fed sigue subiendo la tasa de interés y lo va a seguir subiendo porque es algo que viene haciendo. Pero eso está afectando y obviamente está generando disparos interesantes. Uno de los efectos que justamente ha traído esta política económica que está tomando Estados Unidos, pues está repercutiendo en México de una manera muy interesante, porque seguramente pudieron haber visto que rompió la barrera de los 19 pesos justamente el dólar, el peso mexicano frente al dólar, se apreció bastante la moneda mexicana, lo cual es un inicio de una economía estable, de decisiones bastante interesantes por el tema del Banco de México, lo que está haciendo la economía. Al final también algo que está ayudando es que somos un país petrolero y eso es lo que está impulsando justamente y las decisiones propias de terceros, como es el caso de Estados Unidos, pues obviamente está fortaleciendo el peso mexicano y posiblemente por ahí algunos prevén que todavía pueda bajar un poquito más el peso mexicano como tal, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que hay alrededor de lo que está sucediendo justamente tanto en México como en el mundo. Sigue estando el tema de Rusia y Ucrania, sigue estando todo el tema de, bueno, China, por ejemplo, ya quitó el tema del COVID-0 y ya abrió las puertas justamente para que pueda ir gente a China y chinos puedan salir de su país para visitar. Y sabemos que al final los chinos son, o gran parte de los chinos son súper turísticos, súper turistas, entonces les gusta ir justamente a diferentes lados, ¿no? Pero entonces es como bastante interesante. Pero empezamos a ver noticias bastante duras justamente desde el año pasado. Ya saben que la empresa de tecnología, todo el tema del Nasdaq ha perdido mucho terreno justamente en la bolsa como tal, lo cual es un impacto bastante fuerte porque hemos visto que las grandes empresas tecnológicas como es Amazon, como es Meta, como es Google o Alphabet, ¿no?, que han hecho despidos masivos. Todavía el año pasado, justamente, el impacto económico hizo que Amazon tomara la decisión de despedir a 10,000 colaboradores. Iniciando justamente este 2023, volvió a sacar otros despidos de hasta 8,000 colaboradores más, ¿no? Y lo mismo está sucediendo con otras empresas tecnológicas que realmente a lo largo de todo el 2022 hubo un despido masivo de hasta 150,000 empleos, específicamente las empresas de tecnología, ¿no? Entonces, esto está tomando un indicio de hacia dónde se puede estar moviendo el mercado o la situación económica, lo que estamos viendo que al final, si bien ellos tuvieron un repunte muy interesante de la pandemia donde vimos constante crecimiento, obviamente llegó un punto donde se topó y ahorita viene a la baja y entonces están tratando de deshacerse lo mayor, el impacto económico más fuerte que tienen, que justamente es el tema el tema del empleo. Lo vimos con Bitso, lo vimos también con justamente con estas empresas tecnológicas muy grandes y es lo que está justamente haciendo y tomando esas decisiones. Hay cosas como muy interesantes con todo esto y al final hay un tema que también está afectando a todas estas empresas. Bueno, aquí hay un punto bastante interesante porque por ahí Binance justamente recibe una luz verde en Suecia para poder generar planes de crecimiento. Entonces, por un lado tenemos, Binance sabemos que es la empresa número 1 a nivel mundial respecto al tema de transacciones con criptomonedas, que obviamente sabemos con la historia que pasó con FTX, pues ahora sí que el dueño, el director de Binance, CZ, pues recibe luz verde justamente en Suecia para poder expandir su crecimiento hacia ese lado y poder invertir justamente allá. Entonces, por un lado,
como que estamos viendo este tipo de movidas de manera particular justamente con este tipo de empresas, pero creo que es un movimiento bastante interesante porque sigue siendo la empresa fuerte y más grande número uno para el tema de las transacciones de criptomonedas, muy, muy interesante. Obviamente seguimos viendo estos altibajos de Ethereum, de Bitcoin, de Solana, etcétera. Entonces hay que tener cuidado justamente. Y entonces un poquito la reflexión que queremos compartir justamente ahorita para 2023 es que seamos cautos financieramente hablando con las decisiones que tomemos, con las inversiones que podamos tener o saber en qué invertir justamente para evitar lo que está evitar una bajada o que al final perdamos dinero. Siempre hemos dicho que al final las inversiones tienen que ser con dinero que estemos dispuestos pues prácticamente a perder, ¿no? Obviamente no es que inviertas pensando que vas a perder, pero que no usemos el dinero que necesitamos para subsistir o para poder abastecer los gastos corrientes de nuestra vida, ¿no? Pero entonces la verdad es que es bastante interesante esta apuesta que está haciendo Binance justamente en Suecia. Y por otro lado, se contrapone lo que sucede con estas Big Tech, ¿no? Y el despido masivo. Recientemente, ahora en 2023, de hecho, hubo una expo que se hace anualmente de los desarrollos tecnológicos y ahora fue en Las Vegas, si no me equivoco. El CES, justamente 2023, donde están todas las empresas de tecnología y presentan, ya sabes, la nueva computadora, que si las nuevas pantallas, las pantallas de cristal, la tecnología justamente, por ejemplo, de Samsung, que son los micro LEDs, justamente, que viene a sustituir a las pantallas OLED. Por ahí, por ejemplo, Amazon con el tema de las cámaras Ring, pretende hacer una cámara Ring tipo, pues como voladora, se me fue el nombre, como tipo dron, donde al final puede estar como volando alrededor de la casa para tú controlar la cámara y que pueda volar alrededor de la casa y puedas ver justamente lo que sucede. Está bastante interesante. Esto se pretende justamente que salga para el 2024, pero hay como situaciones muy, muy, muy interesantes que están sacando. Por ahí incluso también anunciaron un cubrebocas que cuando tú vas, por ejemplo, hablando por teléfono y no quieres que alguien más escuche, pues lo que hace el cubrebocas es amortizar el sonido para que al final, si tú bien vas a poder hablar y la persona con la que estás hablando te va a escuchar, pues no va a emitir el sonido o el sonido se va a compactar y el eco no va a salir, de tal suerte que la persona que esté al lado, ¿no? Por ejemplo, si te vas en un Uber o en algún taxi o en algún camión o donde ustedes o donde vayan, pues no pueden escuchar. Entonces hay como planteamientos tecnológicos, hay otros que son específicamente bocetos, pero es bastante interesante la apuesta tecnológica que está creando. Hay motocicletas ya eléctricas, combis eléctricas, o sea, está revolucionando toda esta parte, pero es obviamente toda esta situación que estamos viendo con la parte de tecnología. Y obviamente dentro de ese importe, pues también vemos cómo ha caído incluso, por ejemplo, Tesla. Las acciones de Tesla han traído mínimos históricos desde los últimos 52 semanas. Cada vez ha bajado y por las decisiones de Elon Musk, ya saben lo que está sucediendo con Twitter y toda esta situación. Entonces es bien importante saber cómo invertir, de qué forma invertir, cómo tomar estas decisiones. Uno de los puntos aquí es, a ver, ¿cómo lo podremos llamar? A ver, es un año donde vamos a ver todo el impacto de lo que no sucedió o lo que empezó a suceder en 2022. Uno de los ejemplos muy interesantes fue cuando Estados Unidos imprime dinero a lo bestia justamente para poder, durante la pandemia, la gente lo gastó en las empresas y se compró una bolsita Gucci, se compró un Louis Vuitton, se compró un carro y entonces ahorita la verdad es que ya no hay de ese dinero, están subiendo las tasas de interés y entonces ahí el poder adquisitivo va disminuyendo por el impacto de la inflación, por todo ese tipo de situaciones y lo que ya vimos justamente específicamente hablando de Estados Unidos, pues la Fed lo que va a controlar es que la inflación controlada y entonces lo que va a causar es darle un golpe al mercado, que es lo que está haciendo justamente con las decisiones prácticamente, ¿no? Aquí vamos a ver con esta subida de tasas, nos vamos a topar con empresas que van a tener una disminución en su producción, pues en su producción o el tema de financiamiento. Y principalmente por eso lo saco a colación, porque las grandes empresas tecnológicas
son esas empresas que siempre están apalancadas con financiamiento importante por el desarrollo tecnológico a lo que le están apostando para el tema de después cuando surge el producto o el servicio, lo que sea, y pues recopile. Pero al final siempre están apalancadas de gran financiamiento. Entonces, ante este financiamiento con tasas altas, obviamente se encarece todo y van a querer seguir desarrollando y se van justamente por el tema de los empleados para ir despidiendo puestos como administrativos, pues, principalmente para matar justamente el impacto económico que puede llegar a tener por ahí. Pero no solamente es eso, sino que también esto se vuelve una cadenita como Nacional Financiera, ¿no? Como Credit Fácil, como todas estas empresas financieras, las fintech o financieras no bancarizadas, ¿no? O que no son como las famosas SOFOMs, pues están topándose justamente con una situación de que las tasas se están elevando y entonces obviamente ellos a la captación de recursos para poner a disposición esos mismos recursos hacia sus propios clientes, pues lo que está sucediendo con estas empresas principalmente es, o estas entidades, las SOFOMs, ¿no? De cierta forma, es que no están trasladando de cierta forma el interés que están generando o el interés que están cobrando de la misma proporción hacia sus clientes. Entonces, eso les está metiendo un aprieto bastante fuerte y entonces, ante esta situación, empiezan a cerrar puertas, que es lo que le está pasando, por ejemplo, a FAMSA, ¿no? Justamente aquí uno de los puntos que sucede es que Banco FAMSA ya prácticamente se está declarando en bancarrota, prácticamente, o sea, se está cotizando justamente todavía hasta el día de ayer a 53 centavos, ahorita les digo bien, a 35 centavos justamente la participación accionaria, o 35 centavos la acción, porque dentro de, obviamente, lo que ellos hacen es poder generar pues todo este mecanismo de financiamiento a través de otras instituciones que dan financiamiento a él. Y entonces es un tema muy, muy fuerte lo que está sucediendo con Banco FAMSA, porque prácticamente ya se declara bueno, ya se había declarado en 2020, ¿no? Había solicitado el tema del concurso mercantil justamente a través de la subsidiaria mexicana para poder subsanar, ¿no? Todo lo que tuviese de créditos. Y bueno, al final, si iba como trabajando sobre esa base, resulta que al final ya dejó a notar que no va a poder salir sobre eso. Todavía durante el último trimestre, octubre, noviembre y diciembre, justamente Banco FAMSA cerró un gran número de sucursales, ¿no? Y se pretende que siga cerrando porque ya no puede abastecer la operación. Y eso va a ser un impacto durísimo justamente al tema económico. Se está evaluando que se vaya justamente a través del código de Delaware, ahí en Estados Unidos, pues justamente que entra un tema del Chapter 11, ya saben, para justamente el proceso de quiebra o el Chapter 11, como se le conoce en Estados Unidos, pues para poder salir avante, si es que puede salir avante con los compromisos que tiene, pero se ve complicado porque hay justamente empresas o financieras que le estaban dando crédito para poder solventar los productos que estaba ofreciendo justamente a sus clientes y le está generando un impacto brutal, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones es lo que evidentemente vamos a estar viendo seguramente a 2023. Retomemos un poquito algunos, y ahí, si nos hacen favor de ver justamente algunos episodios atrás, hablábamos de cómo se estaba comportando justamente el mercado. Lo que estaban haciendo las empresas, justamente, si ustedes revisan los números, es que si bien estaban dando un resultado positivo, lo cual es bastante bueno, pues ese resultado positivo era razón justamente de la justificación del alza inflacionaria para poder aumentar los precios por encima de la inflación, me queda claro, para poder dar muchas veces incluso, y fue lo que le empezó a las empresas de tecnología, las famosas Big Tech, y a otras empresas, ¿no?, de consumo, que al final pudieron haber estado incrementando los precios para, ahora sí que a raíz de justamente el impacto inflacionario, pero no necesariamente el volumen. Entonces, si bien estaban dando resultados positivos a raíz de esta estrategia de subida de precios, ¿no?, pues llega un punto que llega ya prácticamente a finales de 2022 y prácticamente ahorita ya 2023, que harán el ajuste pertinente para el tema de inflación, de cómo cierra, por ejemplo, en México ya tenemos un cierre de inflación en 2022 del 7.82%. Entonces, obviamente de ahí va a repercutir toda la cadena de cómo van a subir los precios para hacer el ajuste necesario para este 2023, perdón. Pero ya no harán,
¿no? Esa constante subida de precios como se estuvo viendo en 2020, como se estuvo viendo en 2021, como se estuvo viendo a principios de 2022. Prácticamente eso ya no va a suceder. Entonces, lo que estaba sucediendo es subían los precios, pero no necesariamente vendían mayor número de volumen. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que se puede mantener la misma venta del valor de volumen, pero a un precio no tan agresivo o al final no con tanta subida de precios. Y obviamente lo que se puede esperar de las empresas es que traigan un impacto económico durísimo respecto a los resultados propuestos o el presupuesto generado respecto hacia los inversionistas. Entonces podemos ver a lo mejor o podemos estar viendo que las estimaciones de crecimiento, que las estimaciones de ventas, que las estimaciones de resultado, el beneficio por acción pueda caer a raíz de las estimaciones o las propuestas, y podemos ver a lo mejor que los inversionistas lo tomen de una mala manera y podemos ver una fluctuación, posiblemente el tema de las bolsas, en la bolsa mexicana o en la bolsa del Nasdaq o en el CIP 500, ¿no? Standard & Poor's 500, justamente de Estados Unidos, entre todas las demás bolsas alrededor del mundo, por todo esto que está sucediendo, ¿no? Entonces, la verdad es que es un impacto muy interesante, y ahora ahora veamos justamente lo que podemos esperar desde el lado mexicano, ¿no? En alguna estimación, y por ahí algunas estimaciones bastante interesantes de lo que podemos ver, ¿no? Y por ahí tenemos... se dice que al final puede haber un crecimiento, ¿no? del PIB de no más del 3.6% justamente para 2023. Por ahí hay una estimación pero para que todo esto se pueda dar dando al crecimiento del PIB justamente en México, hay varias cosas que están alrededor de lo que puede llegar a impactar. A ver, traemos una estimación de crecimiento de ingresos tributarios, por ejemplo, y entonces ese margen de ingresos tributarios, si no se llega a dar, podrá dar un golpe al gasto público, que al final lo que hace, la recuperación o el ingreso justamente que tenga el Estado, que tenga el México, en este caso el país, pues obviamente lo genera en inversión en infraestructura y toda esta situación. Y si no se da, esto puede ser un impacto duro, porque al final, si no en un momento dado no se puede llegar a recabar el ingreso económico tributario principalmente que pueda tener nuestro país, pues va a presionar evidentemente al gasto público, ¿no? Entonces, ahora bien, veámoslo del otro lado, ¿no? De lo que nosotros como personas podemos enfrentarnos. O sea, vamos a tener un impacto en el bolsillo definitivamente, donde posiblemente no haya tanto movimiento, no va a haber tanto flujo. Si todavía existía flujo económico de dinero ahí afuera, seguramente para 2023 esto no va a existir, entonces va a impactar al movimiento, al flujo, a la recaudación, etcétera, etcétera. Ahora, no hubo justamente una reforma fiscal para 2023 de cierta forma, pero tenemos la resolución miscelánea de 2023 por parte de la autoridad fiscal, ¿no? Que muchas veces va a haber fortalecimiento. Ya haremos una cápsula de manera muy particular. Ahorita les platicaremos un poquito lo que queremos hacer justamente con el tema del podcast. Obviamente esto lo vamos a seguir haciendo, pero queremos, por ejemplo, ahí poner como algunas cápsulas posiblemente cada 15 días, no técnicas, pero sí muy puntuales de lo que está sucediendo desde el punto de vista fiscal, posiblemente comercio exterior o algún asunto de manera muy particular que queremos compartir con ustedes, además de obviamente los episodios que ya conocen, que ya tenemos, y queremos darle como este ambiente que están viendo ahorita, como más así, más casualón, ¿no? Pero estamos viendo justamente por parte de la autoridad esta situación. Entonces, al no haber una reforma fiscal, lo que sí va a haber es se va a endurecer los actos de fiscalización. Entonces, posiblemente vamos a tener, por un lado, a una persona que no va a poder tener el flujo necesario para poder invertir, para poder generar, para poder subsistir, y por otro lado, la autoridad, la necesidad de recaudar el presupuesto que se aprobó para poder enfrentar a todo el gasto público y a donde se designe. O sea, al final es si estamos de acuerdo o no, si se va al Tren Maya, que si se va al AIFA, que si se va al Dos Bocas, que si se va a los programas sociales, no importa, o sea, donde se designe, pero al final está designado y va a tener esta presión justamente el gobierno mexicano para poder generar los ingresos necesarios y hacer frente a ese presupuesto de egresos. Entonces,
pues ¿de dónde lo va a sacar justamente el contribuyente? Ante la falta de dinero y ante el falta de flujo no va a haber muchos impuestos indirectos o va a estar apretado el tema del IEPS, el tema del IVA de manera particular. Y por otro lado, pues obviamente puede ser que a lo mejor veamos empresas que cierran cortinas, pequeñas empresas que entre una muy mala administración pues tengan que cerrar la cortina y entonces eso va a disminuir la recaudación por parte del ISR propio, que es justamente el ingreso a la utilidad que generan los negocios. Entonces, eso va a causar un impacto durísimo a las finanzas públicas de nuestro gobierno y va a meter presión y podrá reducir la estimación de crecimiento del PIB, ¿no? De cierta manera en nuestro país con todo esto. Entonces, habría que ver un poquito cómo se comporta esta situación y por el otro lado, ¿no? Hay muchos otros cambios que están sucediendo y que van a también a presionar las finanzas de los negocios. A ver, vimos que se aprobaron el tema de las vacaciones dignas, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, en 2023 entra en vigor justamente los cambios o el alza del porcentaje patronal que va a estar aportando el patrón con base a sus colaboradores, específicamente en el rubro de cesantía y vejez, ¿no? Retiro y cesantía y vejez, este famoso RCB, ¿no? Entonces, cuando un patrón tiene a una persona dentro de los gastos patronales que hace, aparte de pagar el seguro social, está esta cuota del retiro por cesantía y vejez que hace el patrón, que va justamente a las AFORES de manera particular que administran los fondos, de tal suerte que al final, en un momento dado, pues el día que te retires con la ley del 97, en este caso ya, prácticamente a la gran mayoría que empezamos a ver toda esta situación, pues se está yendo a ese fondo. Pero ya esa aportación se va a ir aumentando de aquí a partir del 2023 hacia el 2028, 2030, si no me equivoco, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero que va a ir creciendo ese porcentaje. Entonces, ahorita tenemos que las vacaciones dignas se aprobaron, entonces eso me va a cambiar el factor de integración del salario ante el seguro social. Está incrementando la tasa, ¿no? De manera particular sobre el tema de lo que va a pagar el patrón el retiro, cesantía y vejez, ¿no? Me incrementan el salario mínimo, ¿no? En un 20% y ahorita está en 207.44, que no es en la zona fronteriza, sino en todo el resto del país. Ya tenemos el tema de la UMA, ¿no? Que aumenta a raíz de la inflación, justamente en este valor del 7.82% que aumentó, ¿no? Y por el otro lado, pues ya también sacaron justamente ahorita por parte del Infonavit la famosa UMI, ¿no? De cómo se estima que la UMI es cómo se determina el crédito que tú tienes financiando tu propiedad a través del el tema de, comúnmente se conoce como veces salario mínimo, ¿no? Entonces, a través de la UMI es donde se va a ver. Entonces, estos impactos de aquellas personas que todavía en el tema de Infonavit tengan créditos en veces salario mínimo, pues el impacto de la UMI va a hacer que el crédito se revalore. Y obviamente, pues eso sigue siendo costo y sigue siendo un aumento en el valor del crédito que pueden tener. Ya está haciendo obviamente Infonavit como campañas de ven y cambiemos tu modelo a cuota fija, a pesos mexicanos, etcétera, etcétera, como muchas cosas. Pero si se dan cuenta, como que hay muchos factores alrededor y que a veces a lo mejor no lo podemos estar viendo, pero hay que ver las señales de otras empresas, de otras situaciones, de otros países de que está sucediendo justamente para ver cómo se puede venir el golpe o el bombazo que podamos ver justamente en nuestras finanzas. Entonces, pues la verdad es que es como muchas cosas alrededor de todo esto que está sucediendo. Por un lado tenemos inversión tecnológica, por el otro lado tenemos desempleo, tenemos subida de tasas, ¿no? Tenemos una guerra todavía que está sucediendo, tenemos enfermedades, bueno, diciembre estuvo de locos, o sea, la verdad es que el tema de las enfermedades, digo, ahí como paréntesis, las enfermedades se juntó como que la influenza y el COVID y crearon un hijo y la verdad es que estuvo duro porque hubo muchas personas que estuvieron contagiados y ya no sabía si era influenza o si era COVID o qué era, pero al final estuvo generando mucho toda esta situación. Hay que seguirse cuidando, hay que seguir manteniendo todo el tema, ¿no? Ya saben, no la sana distancia, pero hay que cuidarnos, hay que ser cautos con lo que está sucediendo y si algún síntoma, pues tomemos precauciones de lo que está sucediendo porque ahorita los virus están con todo. Seguimos estando en la parte del invierno. Pero bueno, pues todo eso es justamente lo que lo que podemos estar visualizando para este 2023 y inició denso, la verdad es que inició denso con este tipo de decisiones, con este tipo de resultados, con este tipo de decisiones tanto, de lo que hace Estados Unidos, de lo que está sucediendo en México.
Canadá, la verdad es que, por ejemplo, Canadá incluso está tomando decisiones bastante interesantes. El gobierno de Canadá, de Trudeau, por ahí hizo un cierre de filas para evitar que extranjeros vayan a generar inversión específicamente en el ramo inmobiliario, porque lo que estaba sucediendo es que había extranjeros que compraban propiedades y se las terminaban rentando a sus propios nacionales, ¿no? A los canadienses. Y obviamente eso no le está gustando. Por un lado tenemos el tema de British Columbia, toda la parte, ¿no? Justamente que está del lado oeste, que es prácticamente teniendo, pues, los chinos, ¿no? Si no me equivoco, son los chinos, los que están comprando propiedades a lo bestia, y los saudíes, pues prácticamente la parte donde está Montreal, y toda esa zona, ¿no? Más del lado oriental, más del lado del este. Entonces, pues prácticamente es justamente con esta situación. Obviamente el gobierno canadiense no le encanta y entonces cerró filas y dijo, no vamos a permitir inversión, por lo menos durante los próximos 2 años, de un extranjero que venga específicamente hablando de inversión en ramo inmobiliario, ¿no? Entonces, digo, a ver cómo se comporta, a ver si no tiene después una represalia justamente contra ellos, pero bueno, esas son las decisiones que están tomando justamente los países, y creo que de repente estamos viendo como esta descentralización, o sea, esta desglobalización, y justamente ayer cenaba con un primo que, bueno, se va a ir a vivir a Estados Unidos por parte de su chamba, y estábamos hablando de eso y yo decía, es que, ¿sabes qué? Se está comportando el mundo como, si bien seguimos viviendo un mundo globalizado, de cierta manera estamos viendo esa pequeña desglobalización pareciera, porque cada quien está jalando para su molino para proteger a sus nacionales. México está haciendo lo propio, ¿no? Estados Unidos está haciendo lo suyo, Canadá está haciendo lo suyo, ¿no? Y entonces vemos como que toda esta estructura, lo que cada quien está jalando para su molino, y es como que este comportamiento interesante que se está viendo en las decisiones de cada uno de los países para poder proteger a los suyos, ¿no? Entonces, bueno, todo este tema de lo que vemos ahora es lo que podemos prever justamente para el 2023. Digo, habrá ajustes, habrá comentarios, hay que estar revisando justamente lo que sucede, pero hoy queríamos compartir y regresar con ustedes, porque teníamos muchas ganas ya de regresar con ustedes aquí con su podcast de negocios a la vida. Muy, 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 muy agradecidos. Queríamos regresar, aquí estamos de vuelta, queremos darle algo diferente, queremos hacer mucho mejor las cosas. Y pues la verdad es que es todo lo que queríamos compartir el día de hoy. Muchísimas gracias por estar justamente nuevamente en este 2023 acompañando. Que sea un año exitoso, le deseamos lo mejor. Con mucho cariño, mucho éxito en cualquier ramo de su vida, y para lo que usted sea éxito justamente. Pues no me queda más que decir y despedirme, decirles muchísimas gracias. Saben que estamos en todas las plataformas de audio, ya saben, suscríbase, dele ahí las 5 estrellitas, comparta los episodios para que esta comunidad siga creciendo. Por supuesto, tenemos nuestro video podcast que está en YouTube. Suscríbase, dele a la campanita, no sea malo, comparta, comente y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Salud.